Con AMLO, el mayor incremento de la canasta alimentaria de los últimos 4 sexenios. Vamos a leer el resumen de la explicación y luego leemos todo. Aquí dice: si lo analizamos por sexenio con el objetivo de verificar la afirmación de López Obrador de que la canasta alimentaria bajó 40%, entonces tenemos que la canasta alimentaria pasó de 1,186 pesos mensuales por persona en noviembre del 2018 a 1,801 pesos mensuales en agosto del 2024. Eso es un aumento del 52%, es decir, los precios de la canasta alimentaria se incrementaron más de la mitad a lo largo del sexenio. No se redujeron como él lo afirmó. Vamos a leer acá. Como referencia, con Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, la canasta alimentaria incrementó 30%, con Felipe Calderón 42% y con Vicente Fox 31%. Eso significa que con López Obrador hemos tenido el mayor aumento de los precios de la canasta alimentaria de los últimos 4 sexenios. Ahora entienden por qué AMLO quiere eliminar los organismos autónomos para que sus otros datos sean los únicos datos oficiales. Esperemos que pase algo de aquí a octubre que reoriente esta decisión política que podría trascender internacionalmente hasta impactar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, por la eliminación en el mismo paquete de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que podría ser absorbida por la Secretaría de Economía Federal. Por eso, les pregunto, estimado lector, ¿se ha dado cuenta que sale con menos bolsas del supermercado por el aumento del 52% en los precios de la canasta alimentaria durante el sexenio de AMLO? Bueno, ya vimos, resumiendo, con López Obrador aumentó la canasta alimentaria 52%, con Peña Nieto 30%, con Felipe Calderón 42% y con Vicente Fox 31%. O sea, que con AMLO el mayor incremento de la canasta alimentaria de los últimos 6 sexenios. La vida está más cara ahora por el manejo de la economía que hizo López Obrador. Ahora vamos a leer el detalle. Esto lo dije así para que quedara claro, ahora vamos a leer el detalle. A propósito de la iniciativa que propone eliminar los organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval, y que en el 6º informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la canasta alimentaria había bajado 40% al pasar de 1,339 pesos mensuales a 800 pesos al final de su gestión, les voy a compartir los datos oficiales del Coneval. Desde su creación en 2004, con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval ha sido la única instancia responsable de medir la pobreza y la eficacia de los programas sociales, pero con la iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que será discutida en octubre, INEGI absorberá las funciones del Coneval. Sin embargo, INEGI, al ser un organismo constitucional autónomo, pero nombrado por el presidente, o sea, pues dará las cifras que al gobierno en turno más le convengan. En ese sentido, les comparto las cifras del Coneval antes de que lo eliminen. En agosto de 2024, la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, todas aquellas personas cuyos ingresos no les alcanzan ni para comer, se ubicó en 1,801 pesos mensuales
por persona en el medio rural y 2.355 mensuales en la ciudad. No obstante, ya que en México el promedio es de los hogares es cuatro personas, entonces las familias deben ganar al menos 7.202 pesos mensuales en el campo y 9.419 en la ciudad, solo para alimentar a sus familias. En el segundo escalón, que es la línea de pobreza por ingresos, que incluye la canasta alimentaria más la no alimentaria, es decir, a los alimentos se le suman los servicios como el transporte, limpieza, educación, recreación, vivienda, vestido, calzado y salud, se ubica en 3.297 pesos mensuales por persona en el campo y 4.565 pesos en la ciudad. Y considerando un hogar de 4 personas, entonces las familias deben ganar al menos 13.188 pesos mensuales en el medio rural, solo para no caer en pobreza por ingresos, y 18.260 pesos en la ciudad. Si lo analizamos por sexenio, con el objetivo de verificar la afirmación de López Obrador de que la canasta alimentaria bajó 40%, entonces tenemos que la canasta alimentaria pasó de 1.186 pesos mensuales por persona en noviembre de 2018 a 1.801 pesos mensuales en agosto de 2024. Esto es un aumento del 52%. Es decir, los precios de la canasta alimentaria se incrementaron más de la mitad a lo largo del sexenio. No se redujeron como él lo afirmó. En otras palabras, se pasó de 1.186 mensuales en noviembre a 1.801 pesos mensuales. En otras palabras, se pasó de 1.186 pesos mensuales por persona en noviembre del 2018 a 1.801 pesos mensuales en agosto del 2024. Esto es un aumento del 52%. Es decir, los precios de la canasta alimentaria se incrementaron más de la mitad a lo largo del sexenio. No se redujeron como él lo afirmó. Otra vez, la canasta alimentaria en el gobierno de López Obrador pasó de 1.186 pesos mensuales por persona en noviembre del 2018 a 1.801 pesos mensuales en agosto del 2024. Esto es un aumento del 52%. Es decir, los precios de la canasta alimentaria se incrementaron más de la mitad a lo largo del sexenio. No se redujeron como él lo afirmó. Y como referencia, con Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, la canasta alimentaria se incrementó 30%, con Felipe Calderón 42% y con Vicente Fox 31%. Y con López Obrador se incrementó 52%. ¿Qué quiere decir? Que es el mayor incremento de la canasta alimentaria en los últimos 4 gobiernos. Pero si lo pasáramos a muchos gobiernos anteriores, a los últimos 4 gobiernos, sería el mayor aumento de la canasta alimentaria en más de 10 gobiernos. ¿Qué quiere decir? Que aumentó la pobreza, porque les alcanza menos. ¿Se dan cuenta? Como López Obrador dice puras mentiras, porque esto que está diciendo es el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y que López Obrador quiere eliminar. ¿Para qué? Para que sus mentiras, sus otros datos, sean los únicos que existan y puedan mentir abiertamente y nadie lo contradiga. De todos modos, en su informe de gobierno sexto, todo lo que dijo fue mentira, porque todos los organismos internacionales y autónomos dijeron que los datos de Obrador son falsos, son mentiras.
Los otros datos de López Obrador son puras mentiras. Y aquí Obrador, con mucha seguridad, hasta sonriendo, dice sus mentiras. El más mentiroso de la historia. Y si la canasta alimentaria, o sea, lo que les alcanza, lo que les alcanza de dinero para vivir, es menos, porque la canasta alimentaria es más alta, en los últimos 4 sexenios, o sea, los últimos 4 gobiernos o presidentes, México está peor. Pero por aquí, porque el Coneval se creó nada más ha abarcado los últimos 4 gobiernos. Si se hubiera creado desde hace 10 gobiernos, sería el gobierno de López Obrador el peor en los últimos 10 gobiernos, por el aumento de los precios de la canasta alimentaria. Y todos lo vemos, todos vemos cómo todo está carísimo. ¿Por qué? Porque todo aumentó de precio. ¿Qué quiere decir? Que como nos alcanza menos a los mexicanos, aún con todo y pensiones, pues aumentó la pobreza. Muy al contrario de la mentira que dice López Obrador, que disminuyó.